Pero también se están ganando, se están logrando pequeñas ganancias a nivel local que se están volviendo como un ejemplo para otros lugares, para otras ciudades. Entonces, el aprenderlo a hacer en una ciudad quiere decir que también se puede transferir y el compartir cuáles han sido las enseñanzas para otras ciudades. Gracias, Catalina. Incluso en los medios de comunicación se está manejando que ante la incapacidad del gobierno federal se vuelve más relevante el trabajo a nivel estatal, cambio en política pública a nivel estatal. Yo sé que tú tienes rápidamente una intervención en relación a eso, ¿sí? Yo lo que creo es de que nos falta mucho por entender todavía cómo el país ha cambiado, ¿verdad? A lo largo de los últimos 30, 40 años. Y ha cambiado de una manera tan radical que está de la mano con cambios en el mundo. Incluso yo creo que Rodolfo puede comentar un poco sobre cómo esto también se expresa en el caso de México. Pero yo creo que el cambio es tan drástico que para muchos de nosotros nos hemos quedado con muy poca capacidad de entender cómo verdaderamente responder ante los cambios que han sucedido. Y la tendencia natural es hacer lo mismo que ya hicimos antes, ¿verdad? Y lo mismo que ya hicimos antes no produce resultados. Entonces estamos viviendo un momento de cambio de épocas, pero una época también de cambio. Entonces yo creo que esto demanda de mucha creatividad. Y uno de los cambios que ha pasado es que en realidad nosotros vivimos ahora prácticamente en dos países, en el caso de Estados Unidos. Vivimos en un Estados Unidos que está compuesto por las grandes metrópolis, principalmente de las costas, la costa este, la costa oeste del país, y algunas islas como Chicago, como Denver, como Seattle, Washington. Pero el resto del país es un Estados Unidos muy diferente. Es un Estados Unidos muy conservador. Es un Estados Unidos muy blanco, es un Estados Unidos muy viejo, y esto quiere decir de que si nosotros queremos apostar toda la posibilidad de cambios a la esfera federal, vamos a enfrentar, así como nos ha pasado en el tema migratorio, vamos a enfrentar el mismo tipo de dificultad en cualquier otro tema que vaya en función de beneficiar a la mayoría de las personas. Yo creo que en este sentido, la lógica que se conoce como devolución en el sistema político gringo, que básicamente el concepto de quitarle poder al gobierno federal y darle poder a los gobiernos locales y estatales, realmente fue una idea abanderada por la derecha, abanderada por los sectores más conservadores del país. Pero lo que es bien interesante es que esa misma tendencia hoy la podemos ocupar, pero desde una lógica más de interés popular, desde una lógica más progresista. Mire, yo les doy un ejemplito de hace 2 días. La elección que acaba de suceder en Nueva York, la elección de alcalde que acaba de pasar en Nueva York, hay que estudiarla, porque es un cambio súper importante, y es un cambio que hace un año nadie lo hubiera apostado, porque los dos partidos habían puesto sus apuestas en candidatos mucho más seguros, por decirlo así, pero quien gana es un tipo súper progresista políticamente, que logra arrasar en la elección, ganó con 72% del voto, más o menos. O sea que es impresionante lo que ha pasado en Nueva York. Sin hablar de lo que bien decía María Elena. Aquí en el estado de California, a lo largo de las últimas 2 legislaturas, se han aprobado una cantidad de cambios súper positivos. Yo creo que uno de los grandes desafíos es cómo aprendemos a sacarle el máximo provecho al poder local que sí tenemos, y no pensar que todo va a pasar en el ámbito federal, que es una lógica de los años 60, para ser franco. Es más, yo diría que en el plan electoral no hay que engañarnos. El voto latino no es igualmente importante en todo el país. El voto latino es importante en más o menos 10 estados. Es más, en las próximas elecciones nacionales de Congreso, en noviembre del próximo año, solamente hay 23 distritos electorales que son considerados de alta disputa. 15 de ellos son demócratas, o sea, no son republicanos. Es decir, que la posibilidad que tenemos en cuanto a los distritos en disputa es incluso, teóricamente, la posibilidad de que los republicanos incluso arrebaten más puestos en la Cámara Baja, por esa correlación de fuerzas tan adversa para nuestros intereses
que existe en el ámbito nacional. No se nos olvide que de los 435 distritos congresionales de la Cámara Baja, 234 son gobernados por republicanos y en 219 de ellos Obama perdió la elección en noviembre del año pasado. Entonces yo creo que estas son de las realidades complejas que tenemos que ver cómo diablos jugar desde una lógica diferente. Bueno, gracias. Otra, hay mucho trabajo a nivel electoral, incidencia política a nivel local, estatal, federal, pero también Neila hace un trabajo muy importante. Ya vamos a hablar más acerca de las detenciones, deportaciones con Catalina, también de la desigualdad económica, que es lo que hace que la gente se venga para acá, y vamos a hablar con Janet acerca de eso. Y quisiera preguntarle a Rodolfo. Mira, Rodolfo le hace así como, pero el público, tienes público, sí. Rodolfo, no tengas miedo, la gente te apoya. Rodolfo, yo no te voy a llamar desgraciado, olvídalo, no me digas, te lo juro. Pero yo quiero saber qué está pasando allá. La gente, el público quiere saber qué está pasando en México, ¿verdad que sí? ¿Quiere saber? El público manda, Rodolfo. Tú has venido desde México. Bueno, cuéntanos el trabajo transnacional que hacen ella, que es muy importante, ¿no? Y quisiéramos saber, ¿cuándo llegaste de México? ¿Ayer? El martes. El martes, cuando llevas varios días. Cuéntanos qué está pasando con la comunidad migrante allá y en términos de legislación también, en marco legislativo, porque sabemos que hay básicamente violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los migrantes centro-suramericanos en México. Y nos gustaría saber, en materia de legislación, qué avances han habido, qué trabajo ha hecho la sociedad civil en México para que esta situación cambie. Y Neila hace un trabajo muy bueno en alianza con organizaciones de sociedad civil en México, y ya veo que tú eres pues, representante de una de esas organizaciones. Sí, bueno, antes que nada, igual gracias por la invitación. Bueno, creo que antes quería responder, ¿no?, como esta lógica de las preguntas que se habían hecho antes, pero voy a tratar de mezclar un poco todo. No siguiendo sobre esto que estaba comentando Oscar, pues un poco la experiencia que nosotros tenemos es que las políticas son inerciales, ¿no? Entonces cuesta mucho trabajo romper de tajo, porque hay una estructura que está hecha, hay como una maquinaria ya construida para seguir operando en parte de esa lógica, ¿no? El tema de la detención me parece que es un muy buen ejemplo, ¿no? O sea, además de que hay intereses específicos, ya está el aparato construido para sistemáticamente detener y deportar a personas. Y eso se refleja en la cantidad de dinero que se va en esa política. Algo que hemos tratado de hacer las organizaciones desde hace varios años ha sido cómo empezar a cambiar, ¿no?, esa inercia que claramente vulnera el bienestar de las personas, las familias y las comunidades. Y en el último año y medio hemos empezado a trabajar desde la estructura programática, que se traduce después en recursos. Y algo que ha sido muy interesante es esto que me estaba llamando, ¿no?, cómo se pueden retomar experiencias de otros movimientos, y no solo cómo retomar las experiencias, sino cómo nos aliamos con otros movimientos, de tal forma que la masa crítica que vayamos formando sea mucho más amplia. En México la lectura que teníamos es que las organizaciones que trabajamos propiamente el tema de migración, ¿no?, y una lectura muy crítica, no tenemos el poder suficiente para sentarnos a negociar con los secretarios de Estado que verdaderamente están tomando las decisiones, ¿no? Y es el Ministerio del Interior y es la Secretaría de Finanzas. Entonces es cómo vamos aliándonos con otros movimientos para ir generando una masa mucho más sólida, crítica, que nos ayude al momento de tener interlocución. Y no, igual esta dimensión de apostar a las reformas estructurales, ¿no?, que ahora están muy de moda, creo que en nuestros países de origen. Las reformas estructurales pues, sí generan más ingresos, pero generan también más desigualdad. Entonces, creo que por un lado hay una inercia burocrática que es difícil cambiar, y por otro hay elementos de contexto que no contribuyen a que haya un cambio sustantivo en el bienestar de las familias y las comunidades. Nunca se había deportado tanta gente, nunca se habían roto tantas familias.
nunca el tema de tráfico de armas, ¿no? En 2004 se flexibiliza la ley y eso genera una violencia estrepitosa. Yo creo que no solo en México, ¿no? También en los países de la región. Entonces, aunque hay cambios, ¿no? Los países de la región tienen nuevas leyes migratorias, pero en realidad esas leyes migratorias, por más que tratan de meter ahí el lenguaje de derechos humanos, pues la estructura que está para operarlas, pues no, claramente no es suficiente, ¿no? Para hacerlo, o sea, para implementar un marco más como garantista, por llamarlo de alguna forma. Y esto se relaciona con las luchas locales y los pequeños pasos. O sea, muchas veces sentimos, y es como una lectura que tenemos allá, como de pronto le queremos tirar, ¿no?, a los grandes emporios transnacionales con el tema de los créditos fiscales, ¿no? Que de pronto la Walmart, en fin, los grandes corporativos siempre se les acaba condonando deudas, ¿no? Entonces no pagan muy pocos impuestos. Nosotros allí en la Nación tenemos una batalla para que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación abriera esa información y al final no abrieron información por los intereses que había, ¿no? Entonces, un poco la reflexión es, se nos va mucha energía tirándole a esos, ¿no?, como grandes temas, tratando de pegar en lo estructural, pero es muy complicado. Entonces se puede ir avanzando, o sea, la respuesta es, bueno, podemos ir avanzando sobre cosas específicas, alternativas a la detención, ¿no? Bueno, creo que es un primer paso, sí, lo ideal es que no haya, pues lo ideal es que no haya fronteras, y que todo se va a mover por donde quiera, pero cómo vamos avanzando hacia allá, ¿no? O sea, importante tener la visión de cambios estructurales a largo plazo, pero la importancia de también ir avanzando procesos a corto y mediano plazo. Y lo local, no perder eso. Pues hablaste de la desigualdad, Janet. ¿Cuál diría usted, o cuáles diría usted que son en este momento, o siguen siendo los factores determinantes, los principales que hacen que la gente se venga pues del sur hacia el norte, que vengan en busca de una buena oportunidad? ¿Cuáles son esos factores determinantes expulsores de la migración indocumentada del sur hacia el norte? Hay muchos, y una de ellas son las políticas económicas internacionales que se están viendo en nuestros países, que ya la gente ya no puede subsistir allá, ¿verdad? Militarización, hay muchas, y sobre todo lo que se inventan muchas cosas como la guerra en contra de las drogas y todo eso, pero realmente es mantener un status quo, porque todos los gobiernos en Latinoamérica, cuando ya va a terminar el año, empiezan a hacer sus números. ¿Cuánta gente podemos enviar a los Estados Unidos y cuánto de eso se va a invertir en remesas? Porque las remesas, a pesar de que la situación económica en este país ha golpeado mucho a nuestras comunidades, no han bajado, se han mantenido. En algunos casos se manda más, pero menos dinero, ¿verdad? Si antes mandaban una vez al mes $200, hoy mandan 2 veces al mes 150, pero siempre se está enviando ese dinero. Entonces, también los gobiernos tienen culpas, también los gobiernos hacen sus planes. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Cuáles son las políticas económicas? A través de los tratados comerciales, ¿verdad? Los tratados comerciales no están ayudando a nuestros pueblos, al contrario, se están sacando los recursos que nosotros tenemos. Y eso lo vimos en el 94 cuando pasó NAFTA, en el 2005 cuando entró CAFTA, y como hubo una resistencia masiva, ahora se dan los tratados unilaterales. Estados Unidos con Colombia, Estados Unidos con Perú, Estados Unidos con quien ellos quieran. ¿Y qué es lo que sucede? Abren más espacios para que Estados Unidos pueda entrar y salir sus productos sin tarifas, pero nuestros países sí están haciendo. Una cosa que fue bien interesante fue cuando estaban arrancando lo que era el Plan Puebla-Panamá.
había mucha gente trabajando que no necesariamente eran de los países donde se estaban haciendo esas carreteras. Entonces, los empleos no son para la gente de las comunidades, es otra gente que llega. Y si hay salarios, los salarios te mueren. Ahora, otro de los problemas grandes es que ya la gente no se puede organizar. Usted sabe que los sindicatos ya ahora están demonizados en todos lados. No solamente que en los Estados Unidos, bueno, desde aquí que nosotros importamos las malas ideas a otros países. Y en nuestros países ya la gente no cree en eso. Las cooperativas, que es una opción diferente, también están siendo demonizadas en nuestros países. Entonces, ¿qué opción le queda a la gente? Cuando la canasta básica aumenta, los salarios bajan, las horas de trabajo también, no hay empleos, las máquinas están cerrando porque hay otros lugares donde están más baratos, el trabajo más barato, no hay otra opción más que los Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque Estados Unidos es un imán. Vengan que necesitamos mano de obra barata, y entre más hay, menos les pagamos. No van a tener beneficios y nos quedamos, porque las corporaciones siempre ganan, siempre. El problema es el exceso, que eso es lo que ellos en muchos casos no tienen en otros países, donde hacen que las leyes laborales se cumplan, ¿verdad? Entonces, para mí yo siento de que es y no es tanto la pobreza, es la desigualdad. En todos los países de Latinoamérica la riqueza se sigue concentrando en pocas manos, al igual que los Estados Unidos, porque los intereses están ahí. No solo es el espectro de los Estados Unidos, que los ricos pagan las campañas electorales, también en nuestros países. Entonces, se están creando nuevas burocracias en los países de Latinoamérica, que están manteniendo el poder y el dinero y los privilegios concentrados. Entonces ya lo que le queda a la gente ya no es nada. Y para terminar, por ejemplo, El Salvador ahorita está sufriendo tanto la gente pobre. Ahí es donde se está dando la guerra entre lo que son las pandillas, los sobornos y todo eso. La clase alta no lo ve. Ellos no están siendo afectados con eso, pero sí la tela más pobre del país está haciendo, y eso se está pasando a otros países también. Entonces, la gente quiere vivir sin miedo, supuestamente. Entonces, ¿dónde van a estar sin miedo? Aquí en los Estados Unidos. Y cuando vienen aquí, se encuentran otra cosa. Y Daniela mencionó un poco la represión a los movimientos organizados, a los movimientos populares. Y eso estuvimos hablando contigo, Catalina, hoy, ¿no te parece? Pero ¿qué ha pasado? Yanel lo mencionaba en América Latina y que ha pasado también aquí en los Estados Unidos a través de la historia, ¿no? Entonces hablamos con Catalina de más de 34.000 personas son detenidas, quién gana con el sistema carcelario en los Estados Unidos, también se reprime el movimiento popular en los Estados Unidos. ¿Cuál dirías tú, Catalina, que serían los elementos determinantes a través de la historia del sistema de justicia en los Estados Unidos? Sí, bueno, pues yo creo que es importante como tomar un paso atrás y recordar que obviamente estamos en un sistema político, social, económico en el que la meta principal de aquella clase que está en poder es el mantenerse en el poder, es acumular recursos, el acumular dinero, el tener dinero, ¿cierto? Y el expandirse. Entonces, yo creo que eso a veces me gusta como recordar cuál es nuestro sistema en el momento y cuál es la meta de este sistema y la meta de la clase que está en poder. Entonces ahí es donde vemos todo lo que es el querer expandirse, los tratados de libre comercio y todo esto. Pero entonces lo que está pasando en términos de la encarcelación masiva en este país tiene mucho que ver con eso. Por un lado, estamos viendo cómo se ha usado históricamente y ahora
como una manera de control social, como una forma también de reprimir movimientos sociales y ahora también lo que es la privatización y el obtener ganancia de tener personas en la cárcel. Entonces, bueno, históricamente se han creado toda una serie de leyes que han criminalizado a comunidades, especialmente comunidades de color, comunidades afroamericanas, latinos, inmigrantes, leyes como los códigos negros, como alquiler de convictos o de presos, que ahora son casi equivalentes a lo que vemos hoy en día de la 287G, comunidades seguras. Son leyes que se han creado específicamente para criminalizar nuestras comunidades. Entonces, esta es la manera en que nos están como criminalizando y llevando hacia esta encarcelación masiva. Hemos visto que en los últimos 30 años, más que todo, el sistema de detención de migrantes se ha expandido impresionantemente. Específicamente, desde el 1996 pasaron unas leyes que se llaman las leyes de detención obligatoria, detención mandatoria. Así que cualquier persona que esté en un proceso de deportación tiene que estar ahora detenido mientras está en ese proceso. Así que escuchamos de más de 400.000 personas que fueron deportadas el año pasado. Esto quiere decir que más de 400.000 personas el año pasado tuvieron que estar en la cárcel también. Estuvieron en la cárcel mientras estaban pasando por este proceso de deportación. Lo otro que hemos visto es que se ha generado otro tipo de ley que es una cuota. El Congreso le está dando a Inmigración y al Departamento de Seguridad una cuota de 34.000 personas que tienen que estar en detención todos los días. El Congreso le dice, usted debe mantener 34.000 personas en la cárcel cada día, 34.000 inmigrantes, ¿cierto? Entonces, ¿qué genera esto? El que Inmigración tenga que salir a buscar a criminales, ¿cierto? Leyes que están criminalizando y dando razón por la que nos encarcelen. Y ahora tenemos todo lo que es la privatización, compañías como Correctional Corporation of America, CCA, Geo Group, son las compañías más grandes de prisiones privadas que tienen contratos con Inmigración para tener centros de detención. Entonces son 250 centros de detención en el país en este momento. El 50% son contratos con compañías privadas. Están ganando aproximadamente $122 por persona al día. El año pasado, por ejemplo, CCA hizo $1.7 millones en ganancia solo el año pasado. Y obviamente están poniendo mucho dinero para pasar este tipo de leyes, contribuyendo mucho dinero en las campañas políticas que también están influyendo en qué va a haber en una reforma migratoria, qué va a haber en las leyes del momento, y pagándole a las personas 50 centavos al día por limpiar el centro de detención, por cocinar, por lavar la ropa. Entonces, bueno, ahora es súper rapidísimo porque también, imagínense, tenemos un ejercicio después y no hemos tomado preguntas del público que se está durmiendo, ¿no, verdad? ¿Está despierto? Sí. ¿Está despierto? Sí. Bueno, la tienen rápido porque solo tenemos un cuarto de hora para terminar con el ejercicio. Solamente decir que en este momento el país que tiene más gente encarcelada son Estados Unidos. Así es, y hay una cifra estadística, ¿la puedes dar? En el taller se dio esa cifra estadística, ¿no? ¿Cuántas personas están en la cárcel? 2 millones de personas en Estados Unidos están encarceladas en este momento, la mayoría obviamente afroamericanos e inmigrantes. Bueno, gracias Catalina. Hay muchas preguntas y queremos tomar por lo menos 2 preguntas del público y voy a hacer esta pregunta para todos y todas, y no voy a convertir en la señorita Laura Rodolfo, te lo prometo, ¿verdad? Sí, así que la pregunta es, bueno, y entonces no hay reforma, 34.000 personas son detenidas cada noche, los factores de desigualdad económica que expulsan a la gente siguen siendo los mismos o peores, ¿qué va a pasar con el voto latino, los procesos electorales, vamos a participar, será importante que lo hagamos?
qué va a pasar en nuestros países de origen, ¿no? Van a haber cambios no solamente a nivel legislativo, sino también acerca de cómo se ve al migrante. Y la pregunta es, bueno, ¿qué tenemos que invertir ahora? Aquí en los Estados Unidos y en nuestros países de origen, ¿verdad? Para que haya verdaderos cambios y construir poder político para que haya esos cambios. ¿A qué tenemos que apuntarle ahora? Porque somos visionarios y queremos llegar a aquella montaña, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué tenemos que invertir ahora? Y esa pregunta va para todos. Y si podemos contestar rápido, porque si no, el público no va a tener espacio para preguntas. Rodolfo, tú tienes el micrófono. Pienso como de pronto como de 2 o 3 elementos. Uno es trabajar de manera conjunta, de manera más sistemática, que sea menos casuístico y que esa sea más o menos casi nuestra forma de vida, ¿no? Articularnos y consolidar la articulación transnacional, ¿no? Y creo que Neila que dijo el rol es con la naturaleza de la alianza. Y la otra es empezar en lo específico, ¿no? O sea, creo que ya hay mucho trabajo realizado previamente, no hay que inventar. O sea, entiendo que hay una parte de innovación en términos de las estrategias, pero creo que en términos de contenidos ya hay trabajo sólido, y es cómo utilizamos eso que ya se ha venido construyendo desde hace muchos años con estrategias innovadoras. Gracias, Rodolfo. ¿Oscar, quieres agregar? No, yo creo que el gran desafío realmente es cómo somos capaces de transformar lo que hoy por hoy nos pone a la comunidad latina en Estados Unidos, incluyendo a los inmigrantes, la mayoría de los cuales somos latinoamericanos, en una condición de ser mayoría numérica a ser un grupo políticamente influyente. Yo creo que la brecha entre una cosa y la otra es el gran desafío que tenemos. O sea, la triste realidad es de que representamos el 17% de la población, pero en realidad no tenemos el 17% del poder en el país. Y eso tiene que ver con el hecho de que no hemos sido capaces de articular nuevas maneras de organizarnos. Y vos dijiste algo súper importante, Rodolfo. En Estados Unidos en particular, la organización comunitaria se considera una profesión, se considera un campo de trabajo, y en realidad la organización comunitaria del tipo que necesitamos tiene que ser una manera de vivir, tiene que ser una forma de vida. Y si no somos capaces nosotros de crear, de visualizar cómo transformar la manera en que involucramos a la gente para que pasemos de ser observadores pasivos a ser verdaderamente partícipes de cambios, desde lo más local hasta lo más internacional, si querés, estamos jodidos irreparablemente. Yo creo que para una organización como Negra, que para las organizaciones miembros de Negra, ese es el meollo de hoy. O sea, si no somos capaces de encontrar, repito, con creatividad, ¿verdad?, la respuesta a este desafío, repito, vamos a estar jodidos a saber por cuántas décadas, si no por siglos. Gracias, Oscar. Marilena, ¿tú qué piensas rápidamente? Bueno, espérate que no está funcionando así. Sí, yo creo que estoy completamente de acuerdo con lo que dijeron tanto mis dos compañeros Rodolfo y Oscar, porque nosotros somos 40 millones de inmigrantes en este país. 40 millones es una cantidad de gente. Casi 40 millones, estamos hablando de todos los que somos ya nacionalizados, como los indocumentados también, y la posibilidad de la transformación de este país y honestamente a nivel global es muchísimo, pero nos tenemos que enfocar en la parte del trabajo organizativo a nivel comunitario y el desarrollo del liderazgo que ustedes están haciendo aquí este fin de semana, porque ahí es donde vamos a ver el cambio en realidad, es de la base hacia arriba. Y también el hecho de que para mí, esto es con la pregunta que hiciste Patricia, la reforma migratoria no puede ser a nivel federal legislativo. Tenemos que dejar de pensar que solamente a nivel legislativo federal es que se hacen los cambios. El cambio de las leyes migratorias afectan todos los ámbitos de nuestra vida, tanto laboral, económica, de salud, beneficios públicos, educación y todo. Esos cambios, las reformas se tienen que dar desde nuestra perspectiva en el National Immigration Law Center, es a nivel local, estatal, federal, en las cortes, en las legislaturas estatales, en la legislatura a nivel federal y en las calles, honestamente. Estoy de acuerdo con lo que dijeron.
quizás solo incluir 2 puntos. Uno, yo creo que el gran reto, y que a lo mejor no lo vamos a ver nosotros, es buscar ese punto en común entre todas las comunidades inmigrantes para poder ganar la batalla. Y la otra, alianzas con gente de poder. Que sí, yo sé que hay gente, y este no es un comercial, pero nosotros tenemos uno de los programas únicos en el país, que se llama Responsible Wealth. La riqueza responsable es gente del 1%, que tiene la riqueza del 1%, que quieren ser responsables, que quieren apoyar, que han estado con nosotros. Esas alianzas yo creo que son válidas, que ellos vayan y digan, miren, que pase. Ellos tienen lobbies. Entonces, buscar esas alianzas que sí se pueden lograr. Catalina, ¿qué debemos hacer ahora? Invertir para lograr cambios a largo plazo. Sí, yo creo que igual lo que había dicho antes también es como que el recordar que esto es más profundo que solo un cambio de una ley, ¿cierto? Que tenemos una estructura en este momento que nos está oprimiendo constantemente y a propósito. Entonces, esto es para largo y necesitamos un movimiento popular en este país, obviamente. Entonces, el recordar que cualquier trabajo que estemos haciendo ahorita, sea lo que sea, local, estatal, de reforma migratoria o no, que esto sea porque estamos construyendo un movimiento, estamos generando esa práctica de estar involucrados políticamente, sin importar qué. Yo creo que algo también que es muy importante es el enfoque en la educación política, en el análisis crítico y el volvernos muy buenos en poder analizar críticamente cualquier cosa que nos venga hacia nosotros. El aprender a analizar y tener esa educación política es tan importante para la práctica. Y lo último es que también esto no es algo que es de ahora. En todo momento en la historia, desde que vino a conquistarnos Cristóbal Colón, hubo resistencia. La esclavitud se abolió porque hubo resistencia. En todo momento que ha habido opresión, ha habido movimientos fuertes de resistencia. Tenemos una memoria colectiva de resistencia. Entonces, ¿cómo traemos y recordamos esa historia? Porque la historia tiene mucho poder, el poder recordar y aprender de la historia también de aquellos que han sido más oprimidos y cómo han resistido a las clases en poder. Es increíble y normalmente no nos la enseñan en la escuela, ¿cierto? Entonces yo creo que esos 3 elementos son muy importantes.